Un recorrido por la historia de la filosofía griega y su legado perduradero. La filosofía griega ha dejado una huella imborrable en la historia del pensamiento humano. Durante siglos, los filósofos griegos exploraron y cuestionaron los fundamentos del conocimiento, la realidad, la moral y la existencia misma. Sus reflexiones filosóficas sentaron las bases para el pensamiento racional y crítico que aún hoy en día nos acompaña. En este ensayo, exploraremos la historia de la filosofía griega, sus exponentes más destacados y su impacto duradero en el desarrollo del pensamiento occidental. La historia de la filosofía griega se puede dividir en tres periodos principales: la filosofía presocrática, la filosofía clásica y la filosofía helenística. El periodo presocrático, que abarca desde el siglo VII a.C. hasta el siglo V a.C., se caracterizó por un enfoque en la naturaleza y el cosmos. Los filósofos presocráticos buscaban explicar el mundo a través de principios racionales y buscaron respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del universo. Tales de Mileto, considerado el primer filósofo, sostenía que el agua era el elemento básico del cual surgía todo. Otro destacado presocrático fue Pitágoras, quien argumentaba que los números eran la base de toda la realidad. El período clásico, del siglo V a.C. al siglo IV a.C., se caracterizó por la búsqueda de la verdad y la ética. Aquí encontramos a los filósofos más famosos y reconocidos, como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates, conocido por su método de interrogación socrática, se centraba en el conocimiento de uno mismo y en la búsqueda de la verdad a través del cuestionamiento constante. Platón, discípulo de Sócrates, estableció una academia donde se enseñaba filosofía y planteó teorías sobre la existencia de las ideas y la inmortalidad del alma. Aristóteles, a su vez, fundó su propia escuela, el Liceo, y desarrolló una amplia gama de conocimientos en áreas como la lógica, la ética, la política y la biología. El período helenístico, que se extiende desde el siglo IV a.C. hasta el siglo II a.C., fue una época de transición y fusión de diversas tradiciones filosóficas. Los filósofos helenísticos más destacados fueron los estoicos, epicúreos y escépticos. Los estoicos, como Zenón de Citio, enfatizaban la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza y el destino. Los epicúreos, liderados por Epicuro, promovían la búsqueda del placer y la tranquilidad mental como objetivo principal de la vida. Por último, los escépticos, como Pirrón de Elis, argumentaban que el conocimiento absoluto era inalcanzable y abogaban por la suspensión del juicio. La filosofía griega ha dejado un legado duradero en la historia del pensamiento. Los filósofos griegos sentaron las bases de la razón y el pensamiento crítico. Segunda parte. En la primera parte de este ensayo exploramos la historia de la filosofía griega desde sus inicios en el período presocrático hasta el período helenístico. En esta segunda parte, continuaremos nuestro recorrido por la filosofía griega, explorando los desarrollos filosóficos posteriores y los exponentes destacados en la antigua Grecia. Analizaremos el período postaristotélico y el neoplatonismo, destacando su importancia en la historia del pensamiento filosófico. Después de la era de Aristóteles y el período helenístico, la filosofía griega experimentó una fase de cambios y evoluciones. El período postaristotélico se caracterizó por la proliferación de diversas escuelas filosóficas que buscaban abordar y desarrollar diferentes aspectos del pensamiento griego. Una de las escuelas más influyentes fue la escuela cínica, cuyo representante más destacado fue Diógenes de Sinope. Los cínicos enfatizaban la autarquía y la simplicidad en la vida, rechazando las convenciones sociales y buscando vivir en armonía con la naturaleza. Diógenes, conocido por su estilo de vida ascético y su desprecio por la autoridad, se convirtió en un símbolo de la filosofía cínica. Otra escuela relevante fue el estoicismo, fundado por Zenón de Citio, aunque fue en el período postaristotélico cuando alcanzó su apogeo con figuras como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Los estoicos enfatizaban la aceptación serena del destino y la búsqueda de la virtud como medio para alcanzar la felicidad. Su filosofía promovía el autocontrol, la ética y la indiferencia hacia las pasiones y deseos materiales. Además, durante este periodo se desarrolló el escepticismo académico, una corriente filosófica que se originó en la academia fundada por Platón. Los escépticos académicos, como Arcesilao y Carneades,
cuestionaban la posibilidad de alcanzar el conocimiento absoluto y sostenían que todas las creencias debían ser examinadas y puestas en duda. Su enfoque era el de suspender el juicio y cultivar la capacidad de considerar múltiples perspectivas. El neoplatonismo, desarrollado en el siglo III, después de Cristo, fue otra corriente filosófica influyente en la tradición griega. Plotino, el principal exponente del neoplatonismo, buscaba una síntesis entre la filosofía platónica y la mística oriental. Para Plotino, la realidad última era el uno, una entidad trascendental y divina de la cual emanaban todos los seres y niveles de existencia. El neoplatonismo tuvo un impacto significativo en el pensamiento medieval y ejerció una influencia duradera en la filosofía y la teología cristiana. En conclusión, la segunda parte de la historia de la filosofía griega nos muestra el florecimiento de nuevas corrientes filosóficas y el enriquecimiento del pensamiento griego después de Aristóteles. El cinismo, el estoicismo, el escepticismo académico y el neoplatonismo ampliaron el espectro de la reflexión filosófica y dejaron un legado duradero en el pensamiento occidental. Estas corrientes influyeron en el desarrollo de la ética, la filosofía moral y la búsqueda de la sabiduría, y su impacto se puede percibir aún en nuestros días. Tercera parte. En las partes anteriores de este ensayo, exploramos la historia de la filosofía griega desde sus primeros desarrollos en el período presocrático hasta el florecimiento de corrientes filosóficas como el estoicismo y el neoplatonismo. En esta tercera parte, continuaremos nuestro recorrido por la filosofía griega, abordando los últimos periodos y exponentes destacados en la antigua Grecia. Analizaremos la filosofía ecléctica y el escepticismo pirrónico, destacando su influencia en el pensamiento posterior. El período conocido como filosofía ecléctica se desarrolló a partir del siglo II DC y se caracterizó por una tendencia a combinar y sintetizar ideas de diferentes corrientes filosóficas. Filósofos como Plutarco y Numenio de Apamea buscaron integrar elementos del platonismo, el aristotelismo y el estoicismo, entre otros, en un intento de construir una visión más completa y abarcadora de la realidad. Esta tendencia hacia la síntesis y el eclectismo se mantuvo durante el período tardío de la filosofía griega y se fusionó con influencias del pensamiento oriental. Otra corriente destacada en este período fue el escepticismo pirrónico, basado en las enseñanzas de Pirrón de Elis. Los escépticos pirrónicos sostenían que no se puede llegar a un conocimiento absoluto y que todas las creencias son igualmente plausibles. Abogaban por la suspensión del juicio y la adopción de una actitud de ecuanimidad ante las diversas opiniones y perspectivas. Su enfoque era el de cultivar una tranquilidad mental al no aferrarse a ninguna posición dogmática. El cristianismo, aunque no es propiamente una corriente filosófica griega, tuvo un impacto significativo en el pensamiento y la cultura de la antigua Grecia. Filósofos cristianos como Clemente de Alejandría y Orígenes se dedicaron a integrar ideas filosóficas griegas con la doctrina cristiana. A través de su obra, se estableció un diálogo entre la filosofía griega y la teología cristiana, sentando las bases para el desarrollo posterior de la filosofía cristiana en la Edad Media. Estos periodos finales de la filosofía griega sentaron las bases para el desarrollo posterior del pensamiento filosófico en la tradición occidental. Sus influencias y enseñanzas se entrelazaron con corrientes filosóficas y teológicas posteriores, dejando un legado duradero en la historia del pensamiento. Además, es importante mencionar que la filosofía griega no se detuvo en la antigüedad clásica. A lo largo de la historia, se han realizado estudios, interpretaciones y reevaluaciones de las obras de los filósofos griegos, lo que ha llevado a nuevas perspectivas y enfoques en la comprensión de su pensamiento. Estos estudios han permitido que la filosofía griega continúe siendo objeto de investigación y debate en la actualidad. La filosofía griega ha dejado un legado perdurable en la historia del pensamiento occidental. Su enfoque en la búsqueda de la verdad, la reflexión crítica y la indagación filosófica sentó las bases para el desarrollo de la razón y la lógica como herramientas fundamentales para la comprensión del mundo. Los conceptos éticos y morales formulados por los filósofos griegos siguen siendo relevantes en la ética contemporánea, y su influencia se ha extendido a campos como la política, la epistemología, la metafísica y la estética. En resumen, la filosofía griega es un tesoro invaluable de ideas y conceptos que ha influido en la historia del pensamiento humano. Desde los primeros filósofos presocráticos hasta las escuelas eclécticas y el escepticismo pirrónico,
La filosofía griega ha proporcionado fundamentos sólidos para el desarrollo de la filosofía y la cultura occidental. Su riqueza intelectual y su capacidad para generar preguntas y desafiar las creencias establecidas continúan siendo una fuente de inspiración y reflexión en la búsqueda de la sabiduría y la comprensión del mundo que nos rodea. Por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita. Bibliografía: Guthrie, W. K. C. 1990. Historia de la filosofía griega, de los orígenes a la academia. Cambridge University Press. Robinson, R. y Gallego, M. J. 1994. Historia de la filosofía antigua, presocráticos, clásicos y helenísticos. Editorial Gredos. Gliali, G. 1984. Historia del pensamiento filosófico y científico, Grecia y Roma. Editorial Lerder. Taylor, CCW, 2007. Filosofía griega antes de Platón. Editorial Universidad de Costa Rica. Brunswick, J. y Joy, G. R. Nides. 1999, Greek Thought, A Guide to Classical Knowledge. Harvard University Press. Dillon, J. M. y Gerson, L. P. Nides. 2004, No Platonic Philosophy, Introductory Readings. Hackett Publishing. Lon, A. y Sedley, D.N. 1987. The Hellenistic Philosophers, Volume 1, Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary. Cambridge University Press. Nussbaum, M.C., y Dougherty, A.O., ids. 1992, Esas son Aristoteles Ethics. University of California Press.